a sus clases, adolescentes también. Voy a invitarle a abrir su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 en adelante. Si lo tenemos, me contesta con un amén. Segunda de Pedro 1, 16 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. El apóstol Pedro está diciendo a los creyentes, la primera generación de creyentes, que ellos dieron a conocer el Evangelio no siguiendo fábulas artificiosas. Es una fábula. Una fábula es simple y sencillamente una anécdota donde hay ingeniosa, ¿verdad? Donde nosotros queremos contarle algo a los niños y ponemos de ejemplo la naturaleza, los animales, y entonces hay que hacer ingenio, ¿verdad?, para poder contarle esa fábula. De ahí viene la palabra fabuloso, o sea, causa admiración y gracia, porque es una historia, ¿verdad?, relacionada con animales, con la naturaleza, bien contada, en donde la persona queda de algún modo fascinada, fabulosa, queda en una situación de admiración. Pero todo es un simple cuento, como quien dice, un cuento de hadas. Pero el Evangelio, mi amado hermano, no es un simple cuento. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es un cuento de hadas, no es una leyenda de barrio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta preciosa mañana? Alábenle, bendígale y exáltele, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. No les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo por primera vez, ¿verdad?, hace 2000 años. Hablando de números redondos, ¿verdad?, hace alrededor de 2000 años de que Él vino por primera vez a este mundo. Y una de las cosas por las cuales nosotros honramos a nuestro Señor Jesucristo es porque Él vino con poder y con gloria. Recuerdo cuando estaba preso Juan el Bautista, que era primo hermano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan tenía sus dudas, ¿verdad? Y él le dijo a los discípulos, o quizás lo hizo para reafirmar la fe de los discípulos, y le dijo: ve y preguntadle
si Él es el Mesías o habremos de esperar a otro. Y Jesús les contestó y le dijo: ve y dile a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, a los pobres les es anunciado el evangelio del reino de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿podrá haber otro Mesías que le dé la vista al ciego, que tenga el poder de sanar el cojo, que tenga el poder de llevar el evangelio a los pobres, que muchas veces no pueden dar absolutamente nada? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Yo quiero dejarte un desafío muy claro en esta mañana. Es muy importante que nuestra fe no esté basada en historias o en fábulas, sino que esté basada en el poder de Dios. Porque te voy a decir algo. Job fue uno de ellos. Aunque Job oraba, adoraba y oraba por sus hijos, intercedía y hacía sacrificios, daba ofrendas y holocaustos. Y Job decía: no sea que mis hijos hayan pecado, y ofrecía un animal por cada uno de sus hijos. Cada semana, cada 8 días, él estaba adorando delante de Dios. Solo fue en medio de la prueba donde Job pudo conocer mejor a Dios. Fue en medio del dolor donde él pudo conocerlo mejor. Porque Job terminó diciendo: porque yo de oídas te había oído. ¿Cómo lo había conocido? Lo que él había oído de otros, lo que le habían platicado acerca de Dios. Pero Job dijo: más ahora mis ojos te ven. Y eso lo cambia todo. Yo le aseguro que la vida de Job, después de tener ese encuentro glorioso con la majestad, con el poder de Dios, la vida de Job fue diferente, como lo fue también la vida de Pedro. Pedro, antes de conocer al Señor, era un maldiciente. ¿Por qué? Porque cuando él se descarrió, se apartó y lo negó 3 veces, él decía: maldita sea, yo no conozco a ese hombre. Y la Biblia dice que maldecía. Era un hombre corriente. Cuando el Señor lo encontró por segunda vez al apóstol Pedro, ¿sabes cómo lo encontró en el mar? Encuerado. Dice que tuvo vergüenza y se echó al agua porque estaba desnudo. Y dijo: es el Señor. Porque esas eran sus costumbres. Eran hombres del vulgo, sin educación, sin nada, de esos que andan navegando en alta mar, en una lancha, en un barco pesquero. Y él era un hombre del vulgo. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo la diferencia en la vida de este hombre? En que él se encontró con el poder, la gloriosa majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y eso lo cambió todo en su vida. ¿Cuánto da gloria a Dios? Alábele, bendígale, exáltele, porque Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Yo estuve asistiendo a la iglesia cristiana desde niño. Desde que yo tengo memoria. En mi pueblo había una iglesia cristiana que tenía un comedor infantil y nos daban un tiempo de comida muy bueno, patrocinado por una asociación internacional. Y entonces mi abuela me dejaba ir porque ahí me daba un buen tiempo de comida juntamente con mi hermano, con el cual yo crecí. Y ahí nos empezaron a enseñar el evangelio desde que yo tengo memoria. A oír las historias de Jonás, ¿verdad? Y la ballena, de Moisés y la zarza ardiente. Todas las historias de la Biblia ahí las escuché. Los cánticos, ¿verdad? Que los muros de Jericó, ¿verdad? Que David y Goliat, ¿verdad? Cómo David derribó a Goliat, y todas esas historias maravillosas que uno aprende de niño. Yo vine a la iglesia, me aparté un tiempo en la adolescencia, regresé de joven. Pero yo quiero decirte que cuando regresé a la iglesia, no lo hice por los motivos adecuados, por los motivos bien.
Yo lo hice porque me gustaba una muchacha que iba a la iglesia. Yo no iba por Dios, yo iba por la muchacha que me gustaba. Así empecé a ir a la iglesia. Yo no sé si tú te has preguntado, ¿y por qué vienes tú a la iglesia? ¿A qué vienes? Yo decía, no, pues es que está bien padre, ¿verdad? Está bien bonita la muchacha y me voy a ir por ella. Lo bueno es que mi esposa no está escuchando, ¿verdad? Porque no era mi esposa. Y entonces uno tiene muchas veces motivos erróneos y egoístas. Pero recuerdo que empecé a tener problemas en el trabajo. Yo ya había cumplido 18, 19 años, yo ya trabajaba. Tenía un trabajo de gobierno y empecé a tener problemas cuando yo cumplí la edad de 19 años. A mí me amenazaron de muerte, un jefe de pandilla, porque trabajaba en un centro donde había menores infractores de la ley, o sea, menores de 18 años que han cometido terribles, pero terribles crímenes. Asesinos, violadores, de los que roban casas, de los que arrebatan cadenas en la calle, gente que anda en una vida delictiva, pero tremenda, a muy temprana edad. Y ahí está un montón de internos. Y un jefe de pandilla me dijo que si yo no lo ayudaba a fugarse de ese lugar, saliendo de ese lugar a mí me iba a matar. Y un día me lo encontré en la calle con su pandilla. Y gracias a Dios yo iba en un taxi y le dije al taxi, mira, aunque te pague el doble, pero sácame, porque si no, ni vas a salir vivo tú ni yo. Ese es jefe de pandilla y estoy amenazado por él. A tal grado que yo tuve que ir huyendo de la capital y me fui a un lugar como a 5 horas de lejos, a un lugar allá donde nadie me conocía. Y allá me fui a trabajar, ¿verdad?, como maestro, teniendo la edad de 20 años. Pero yo le doy gracias a Dios porque, fíjate, Dios usa sus medios. Permitió que mi vida fuera amenazada a muerte de irme a ese lugar, porque en ese lugar fue donde yo conocí el poder de Dios, el poder del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen amén? Alábenle, bendígale y exáltele, porque Él vive, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Estando ahí en ese lugar, se llamaba Las Vegas, Victoria y Oro, se llamaba Las Vegas, porque ahí pasa el río Victoria. Y en las orillas de ese río está ese poblado. Yo llegué ahí como maestro de educación, era una zona rural. Y entonces en mi país, en las zonas rurales, te permiten ir a dar clases, ¿verdad?, a esas zonas rurales si eres maestro normalista y has completado, allá le llamaban 60 unidades valorativas en la universidad. Y a mí me dieron la oportunidad de ir a trabajar ahí. Y llegué como maestro de secundaria a dar clases. Pero lo que yo no sabía es que ahí me iba a encontrar con el poder de Dios. Yo recuerdo que llegué a ese lugar muy perturbado. Iba a la iglesia, pero yo estaba con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, porque así había sido mi costumbre. Venía a la iglesia porque, pues, a veces por motivos erróneos como el que les platiqué. Pero muchas veces estaba dentro de la iglesia y cuando salía de la iglesia, usted pasaba por el billar del pueblo y ahí estaba, ¿verdad?, el pastor Dan, con el taco jugando billar y echando chene, ¿verdad?, tomando cerveza y diciendo majaderías y palabras deshonestas, haciendo cosas terribles, fumando y haciendo y viviendo una vida destrampada. Entre semana era una persona y el domingo era otra. En la iglesia parecía un angelito que no quebraba un plato, pero detrás de ese angelito se escondía una persona, ¿verdad?, que tenía una doble vida, una doble moral. Y nuestra vida muchas veces no va a cambiar, no vamos a poder llegar a hacer aquello que Dios quiere si nosotros no tenemos una experiencia espiritual fuerte en nuestra vida. Yo recuerdo que llegué a ese lugar muy perturbado. ¿Por qué? Porque había tenido un pleito con mi propia progenitora. Había tenido un pleito muy fuerte con ella y yo había declarado y había dicho
Para mí esa señora está muerta, no existe más. La verdad es que ella no se merece que yo la llame madre. Yo estaba muy, pero muy enojado con ella. ¿Por qué? Porque yo ya lo he platicado antes. Pues yo fui abandonado por mi madre a las 2 semanas de nacido. Cuando yo cumplí 15 años, mis tíos me dijeron que se haga responsable y vete a vivir con ella. Pero no aguanté ni 2 meses porque yo sentía que el trato no era igual a sus propios hijos que a mi persona, porque yo nunca de mi vida había estado con ella. Pasaron los años, yo me gradué, empecé a trabajar y recuerdo un día de la madre en mi primer año de trabajo. No me habían pagado, me tardan en pagar en los primeros meses cuando es trabajo de gobierno. Y yo llegué el día de la madre y le dije, ¿sabes qué, mamá? Quiero pasarme este día contigo. No sé qué es estar un día de la madre. Yo ya era mayor de edad. Y no sé, me digo, y me nació en el corazón pasármelo contigo. Yo recuerdo ella estaba barriendo una banqueta y no me miraba y no me hablaba y le dije, ¿pasa algo? Porque no me responde o no quiere estar conmigo. Y ella dijo, es que para haber parido hijos como vos, me hubiera sido mejor parir un rollo de alambre. Mira, sirve para hacer cerca. Y señaló la malla ciclónica que estaba ahí. Que haberte parido, me arrepiento de haberte parido. Esas palabras fueron durísimas para mí. Me golpearon el ego. Yo le dije, soy un tonto en haberte venido a buscar a este lugar, cuando en verdad tú no mereces que te llame madre. Y le dije groserías, traté de herirla y le dije, mire, para mí estás muerta, jamás de los jamases yo voy a volver a buscarte, jamás de los jamases vas a volver a verme. He sido un tonto en venirte a buscar y en verdad para mí no existes porque estás muerta. Y le dije cosas todavía más y más groseras. Y entonces yo llegué a ese lugar perturbado. Y un día, mientras yo estoy en la iglesia, llega un predicador, ¿verdad? En ese lugar donde Dios me llevó. Y lo primero que él dice es, yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Porque yo quiero decirte que tener resentimiento contra nuestros progenitores acarrea maldición en la vida de la persona. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien y seas de larga duración en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, amén. Pero yo estaba bajo maldición, porque traía odio en contra de ella, porque traía mucho coraje. Pero cuando este hombre comenzó a predicar y a decir de que los hijos que tienen resentimiento en contra de los padres están bajo maldición, no tienen la gracia ni el favor de Dios ni la bendición de Dios, y él comenzó a predicar aquella palabra, eso llegó a lo más profundo de mi ser y yo caí de rodillas y lloré y lloré y lloré durante todo ese servicio. Porque había un profundo dolor en mi corazón. Y lo que Dios primeramente hizo fue sanear mi vida, sanear mi corazón. Porque muchos de nosotros necesitamos de esa sanidad. Hemos dejado almacenar resentimiento en nuestra vida. Hemos guardado enojo, hemos guardado raíces de amargura en nuestro corazón que nos estorban y no nos permiten una vida plena en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo primero que Dios hizo fue sanar mi corazón. Y entonces, desde ahí yo comencé un proceso, hablé con el pastor, estuve orando, y le dije, tenemos que orar durante todo un año para yo poder volver a buscar a mi madre y buscar su perdón y la reconciliación. Y para gloria y honra del Señor, bajo el poder de Dios, yo pude reconciliarme con mi madre, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree. Cuando dicen amén, alábele y bendígale y exálte. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Estas no son fábulas artificiosas. Es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. En ese mismo lugar, yo empecé a acompañar al pastor a una misión que tenía como a unos 40 minutos. Recuerdo que nos íbamos en bicicleta, yo llevaba la bicicleta y él iba ahí en el tubo y nos íbamos juntos en la noche a predicar a un lugar como a unos 45 minutos de donde él vivía, a otro pueblo vecino. Y empecé a ver que llevar el evangelio no es tarea fácil. A veces uno cree que es fácil, pero los que llevan el evangelio pagan un alto precio. Nos tocaba ir en bicicleta y regresarnos en bicicleta, y en las subidas nos bajábamos, no podíamos los dos, ¿verdad? Y entonces luego el pastor estaba llenito, así como el pastor Dani, yo estaba bien flaquito, ¿verdad? Y entonces agarramos y traíamos la bicicleta cargando hacia arriba. Regresando muchas veces de ir a predicar, no había más que frijolitos. Y con qué gratitud, con qué gracia decíamos: Dios, gracias por estos frijoles. Una tortilla dorada en las brasas, ¿verdad? Y 10, 11 de la noche veníamos de predicar. Y qué deliciosa aquella tortilla con frijoles. ¿Por qué? Porque ahí estaba el amor, la presencia, la misericordia del Señor. Y nunca debemos de perder ese primer amor, esa sencillez, de donde Cristo nos sacó, de donde el Señor nos encontró. Eso es el poder de Dios. Y recuerdo que propusimos en la iglesia estar buscando al Señor durante algunas semanas, venir a orar a las 4 de la mañana a la iglesia. 4 de la mañana. Y después de 2 semanas, un día ya íbamos saliendo por la puerta. Y una hermana dijo: no se vayan, profecía. Dios tiene regalos en este día, regresen. Ya eran las 6 de la mañana, estaba amaneciendo. Yo iba a prepararme para ir a dar mis clases. A las 7 tenía que estar en el colegio, dando mis clases. Pero yo me regresé de la puerta. Y cuando llegué al altar, me encontré con el poder liberador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cayó un fuego en ese lugar. ¿Cómo te lo explico? Es como si un rayo de una corriente entra desde tu cabeza, atraviesa todo tu ser y te muda y te cambia en otra persona. A mí me mudó porque a mí no me gustaba bailar y andar en esas cosas, no era lo mío. Y ese día comencé a danzar delante de la presencia de nuestro Dios. Comencé a alabar, a levantar mis manos y a danzar y a exaltar y a glorificar el nombre del Señor nuestro Dios. Y mientras yo estoy danzando, tuve un éxtasis, una visión, algo extraordinario, algo basado en el poder y la gloria de nuestro Dios, porque mientras yo estoy danzando, yo ya no estaba ahí en ese lugar, porque yo estaba bajo techo y estaba como suspendido en el espacio. Y yo miré una puerta estrecha, cabe una persona a la vez, y dentro de esa puerta hacia adentro venía una luz muy blanca y resplandeciente como el halógeno. Una luz como cuando están soldando, pero no lastima esa luz. Y detrás de esa luz venía un ángel muy resplandeciente. Yo vi su rostro, vi sus pies como humanos, muy como color rosa, así muy bonito, como de un niño, como de un bebé tierno, así, la piel de un bebé tierno, muy rosadito el ángel, con 2 alas volando. Y salían destellos de él como si fueran polvo de oro. Salían destellos. Y yo entendí en la visión que tenía que seguirlo. Yo iba volando juntamente con el ángel. Y yo empecé a ver el mundo espiritual. Y es algo preciosísimo. Pero de repente había unas tinieblas
que eran como olas, pero de tinieblas muy oscuras. El ángel se internó ahí en ese lugar donde estaban esas tinieblas. Yo le dije, no, Señor, esto ya es mucho, me da mucho miedo meterme a ese lugar. Yo era muy miedoso a la oscuridad. Ya lo he ido superando, ¿verdad? Poco a poco. Pero yo le dije, no me lleves ahí, no, yo no voy a entrar, por favor, ya no me reveles más. Me voy a volver loco. Cuando yo más tarde leí la Biblia, me arrepentí de esa actitud, porque yo quiero decirte que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Dios no te va a dar algo que tú no anheles en tu corazón. Se terminó la visión. Yo me desconecté y le dije, por favor, ya no me reveles más, me voy a volver loco, eso está muy fuerte. ¿Qué hay adentro de esas tinieblas? ¿Sabes qué hay? Dios pone su escondedero entre tinieblas. No puede llegar a la presencia de Dios sin primero atravesar las tinieblas. Lo que había después de esas tinieblas era hermosísimo. Era la gloria misma de nuestro Dios. Y yo me lo perdí por cobarde, porque no estaba preparado. Y yo después dije, Dios mío, ¿por qué no tuve el valor, el coraje de poder ver, Señor, qué había después de esas tinieblas? Pero yo, con haber visto ese ángel, eso, y haber experimentado ese toque divino en mi vida, esa presencia del Señor en mi vida, eso trajo un cambio radical en mi corazón. Me enamoré del Señor. Yo dije, no hay nada que sea como esto. No hay poder más grande que el de nuestro Dios. No hay algo más glorioso y precioso que la presencia misma de nuestro Dios. Cuando dicen amén, aleluya, alábele, bendígale. Pedro dice que no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fíjate, Pedro no vio a un simple Jesús de Nazaret con el cual él caminó. Él vio con sus propios ojos la majestad de Dios, lo majestuoso, lo glorioso, lo brilloso, la luz, esa gloria misma del Señor. Y eso fue algo que lo marcó el resto de su vida, porque dijo, wow, en el cual yo he creído, no es un diosito, es un diosote, es un Dios grande, temible, hacedor de maravillas. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero ¿por qué dice él que vio la majestad de Dios? Cuando nosotros buscamos el texto donde Pedro tuvo esa experiencia con el Señor nuestro Dios, está en el Evangelio, mis amados hermanos, de Mateo, y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo de la siguiente manera, capítulo 17, versos 1. Escucha bien, Mateo 17, 1. 6 días después, Jesús tomó en primer lugar ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. ¿A cuántos tomó? De 12. En otras palabras, no todos estamos preparados para ver la gloria y la majestad de Dios. Porque algunos a estas alturas dicen, bueno, ¿y a mí por qué no me ha hablado de esa manera? No se lo reveló a todos. ¿A cuántos se lo reveló? A 3, o sea, a un 25% de los que iban a ser apóstoles
pastores, ministros del Señor. Ya entre el pueblo es menos todavía. O sea, Dios se revela de una manera profunda y seria a aquellos con los cuales Dios tiene propósitos. Si yo hago una encuesta, muchos de ustedes nunca han tenido una visión celestial. Pero no se preocupe por ello, porque mira, aquí solo se la reveló a Pedro, a Jacobo y a Juan. Porque el propósito de Dios con Pedro, Jacobo y Juan era mucho más grande y glorioso que con los demás. Eso no significa que ellos eran más importantes. Significa que el propósito de Dios con ellos era diferente al resto de los discípulos. Vamos aquí, amén. Y se lo llevó aparte a un monte alto. ¿A dónde se lo llevó? Querer ver cosas gloriosas de Dios, tienes que apartarte. No hay otra manera. Es dedicar un tiempo exclusivo. El hermano Huber me dijo, pastor, yo cuando estuve viviendo en el Marqués, aparté unas semanas para ayunar y orar. Me metí como 3 semanas a ayunar y a orar. Y empezaron a venir visiones a mi vida. Cosas extraordinarias. Yo vi el mundo espiritual, lo vi manifestarse tal cual es. Él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se lo llevó aparte a un monte alto. ¿Por qué? Porque en ese monte no había nadie, no había distracciones. Nadie subía hasta ese lugar tan alto. A un lugar exclusivo, apartado, buscando el rostro y la presencia de nuestro Dios. Y la Biblia dice, y se transfiguró delante de ellos. Y a esto es lo que Pedro llama, ¿verdad? De que nuestro Señor, Él vio la majestad de Dios, la gloria del Señor. Se transfiguró, o sea, se transformó en otra persona. Se mostró totalmente cambiado y su rostro empezó a resplandecer como el sol. ¿Has visto tú el sol como brilla? ¿Cuántos podemos ver el sol así al mediodía, a simple vista? No, es peligroso. Te deja, pero encandilado decimos. Y aquí dice, y resplandeció su rostro como el sol. Imagínate una persona con la que andas que de repente se transforma y su rostro se vuelve como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos. ¿Blancos como qué? Como si fueran vestidos de luz. Esa fue una experiencia tremenda en la vida de Pedro, y por eso Pedro dice, mire, yo no me vengo a contar fábulas, yo le vengo a hablar de que literalmente vi a Cristo Jesús, nuestro Señor, vi su majestad, vi su gloria, vi su poder. Yo vi, mis ojos lo vieron directamente cuando Él se transformó, se transfiguró y retomó su naturaleza divina, su deidad. Él se mostró tal cual es. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Cristo de la Biblia no es el Cristo histórico que está chorreando sangre en una cruz. Ese es el Cristo de la religión. El Cristo nuestro, mi amado hermano, está lleno de poder y de autoridad. En el libro de Apocalipsis, la Biblia lo menciona tal cual es en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, y es importante que nosotros mantengamos viva esta visión. Dice en el 1:13 de Apocalipsis, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Un cincho acá de oro, mira. Su cabeza y sus cabellos
eran blancos como blanca lana. ¿Cómo eran sus cabellos? Blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos como llamas de fuego. ¿Qué pasaría si tuvieras a alguien con ojos de llamas de fuego? Hollywood, ¿verdad? Ha sacado algunos con ojos de fuego. No nada que ver. Pero imagínate un ser humano que se te transforme, se te transfigure y tenga ojos de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, el bronce pulido, refulgente como en un horno, como cuando tienen el bronce metido en el horno y comienza a brillar. Su voz como estruendo de muchas aguas, como cuando el mar está golpeando la roca ahí en Patmos, donde le fue revelado. Patmos tiene unos acantilados de piedra muy grandes y el mar se estrella en esos acantilados y hace un ruido extraordinario. Tenía a su diestra, a su derecha 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Como a la toda de la tarde, cuando está con todo. Y Juan dice, Juan, el que se recostaba en el pecho del maestro, el que era el discípulo amado, dice, cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Hay gente que dice, bueno, ¿y la gente por qué se cae cuando pasan a orar y a ministrarnos? ¿Por qué se caen? Hay gente que le da miedo y se va. Ay, qué raro lo que hacen ahí. ¿Sabes por qué se caen? Porque se encuentran con la majestad de Dios, con el poder de Dios. No es que el pastor nos tira o nos tumba, no. Nada que ver. Es el poder y la majestad de nuestro Dios. El apóstol Juan dice, cuando yo, nomás con verlo, caí como muerto a sus pies. ¿Cómo caen los muertos? ¿De frente, de lado o hacia atrás? ¿Cómo caen? ¿Cómo están los muertos? Muertos, ¿verdad? Mirando hacia arriba. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, porque yo soy el primero y el último, y el que vivo, y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya, Él es el gran yo soy. Dele gloria, dele honra, dele alabanza al Señor nuestro Dios. ¿Tú crees que la vida de Juan fue diferente después de eso? Fue una experiencia. Mira, muchos de los grandes líderes espirituales llegaron a ser grandes líderes espirituales. ¿Por qué? Porque tuvieron una experiencia gloriosa con el Señor. A mí me sorprende Moisés. Ve la zarza ardiendo y que no se consume y se acerca a Moisés. Y sale una voz de la zarza que le dice, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Yo le decía, ¿y por qué le pidió quitarse el calzado de los pies? Te voy a decir por qué. Porque en los tiempos bíblicos, los ricos, la gente poderosa, la gente que tenía de poco, andaba calzada. Pero los que no tenían nada y eran el estatus más bajo, que eran los esclavos, andaban como descalzos. Y a Moisés Dios lo tuvo que tratar porque era el hijo de la hija del faraón. Era el hombre que iba a ser heredero al trono de Egipto. Él fue criado en la sabiduría de los egipcios y era grande y poderoso en obra, dice el libro de los Hechos.
Pero Dios lo llevó al desierto y lo convirtió en el hombre más manso sobre la tierra. Lo arruinó, le quitó todo. No tenía ni siquiera lo propio, las ovejas. ¿De quién eran las ovejas? ¿De quién eran las ovejas? Dice que pastoreaban. De su suegro Yetro, ni siquiera propias tenía. Le quitó todo. Y cuando llega a la presencia de Dios, dice Moisés, todavía venir vestido como rico, como grande. ¿Quieres acercarte a mí? Tienes que quitar toda grandeza, títulos. Ante la presencia de Dios no sirven, son simples papeles. Riquezas. Ante la presencia del Señor es como quitarle un pelo a un gato. Gloria. No hay nada que valga delante de la presencia de Dios. Entonces, la Biblia dice: ¿quieres ser sabio? Hazte ignorante delante de Dios. ¿Quieres de verdad ver la gloria del Señor? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te va a exaltar cuando fuere el tiempo. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. No podemos venir nosotros presumiendo nada. Ay, yo tengo carro nuevo, que casa, esto. A Dios no le interesan esas cosas. A Dios le interesa un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado, que dice la Biblia, no lo va a despreciar jamás. Jamás. Tuvo que despojarlo de toda grandeza. Ahí viene el gran apóstol Juan, cayendo como muerto a sus pies, porque vio la majestad de Dios, porque se encontró en su presencia. Eso lo cambió todo, literalmente todo, mis amados hermanos. Y cuando nuestra fe no está basada en fábulas de hombres, en cosas artificiosas, sino en el poder de Dios, tu vida va a ser diferente, tu caminar va a ser diferente. Vas a decir: wow, de verdad Dios es real, Dios existe, Él es galardonador de los que le buscan, Él es lo más glorioso y majestuoso que hay, es lo mejor de lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Todos los hombres que tuvieron una experiencia con Dios, su vida cambió. Cuando yo veo a Isaías, dice que el año, en el capítulo 6 de Isaías, el año en que murió el rey Usías, era su primo hermano de Isaías. Isaías venía del linaje real. Vi yo, dice el Señor, sentado, ¿verdad? Ahí en el capítulo 6 de Isaías está, sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y uno a otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Sebaot, el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que los quiciales del templo empezaron a temblar, porque cuando Dios se presenta a la tierra, tiembla. No hay poder que pueda sostenerse delante de Él. Y entonces dijo Isaías: ay de mí, que soy hombre muerto, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Porque soy un hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y un querubín voló cuando él confesó su pecado. Tomó, dice, con unas tenazas un carbón encendido del altar de Dios, lo puso en sus labios y le dijo: esto tocó tus labios, es quitado tu culpa y es limpio tu pecado. Y hasta que Dios lo purificó, después lo llamó. ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Pero primero tuvo que ser purificado en la presencia del Señor. Él vio la majestad de Dios, la Shekinah de Dios, la gloriosa presencia de nuestro Dios.
Y es algo hermoso, mis amados hermanos. Dios no es una religión que venimos nosotros a alimentar cada domingo. Dios es poder, es real. Y cuando Dios se manifiesta y se presenta, la tierra tiembla, el mar retrocede, todo tiembla a su paso. Dice que donde Él pasa hay mortandad detrás de Él. Todo muere en la presencia de Dios. No hay quien soporta y resista la presencia del Señor nuestro Dios, porque Él es el grande, el alfa, el omega, el principio, el fin, el que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, volviendo a Pedro, él dice: yo vimos con mis propios ojos la majestad de Dios. Pues cuando él recibió de Dios Padre, recibió honra y gloria. ¿Qué recibió Jesús? Honra y gloria. Por eso cuando usted venga a este lugar, usted viene a honrar y a glorificar el nombre del Señor. Porque imagínate, si el Padre le da honra y gloria con una voz desde el cielo, porque dice que porque le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada ¿desde dónde? Desde el cielo, cuando estábamos en el monte alto. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. La voz de Dios, el cielo hablando, dando la aprobación de que Él es el Hijo de Dios. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Cuando Dios habla, mi amado hermano, es porque Él está en un lugar extremadamente santo. Su presencia es santa. La gloriosa presencia y chequina de Dios es santa. Él es magnífico, Él es glorioso, Él es precioso, Él es eterno, Él es el Rey de toda la creación. Póngase en pie por un momento. Padre, nosotros estamos aquí delante de tu presencia. Hay algo tan hermoso esta mañana en este lugar. Lo que hace la diferencia, Señor, eres tú. Gracias, porque el Evangelio no está basado, Señor, en fábulas artificiosas, en cuentos de hadas, sino en el poder y la magnificencia del Señor nuestro Dios. Aquí estamos, precioso Rey, adorándote en esta mañana, pidiéndote que tenga de nosotros misericordia. Nos perdone, Señor. Perdona todo pecado que hay en tu pueblo, Señor. Toda maldad que haya en nuestro corazón, Señor. Todo aquello con que te hayamos deshonrado, Señor. Perdónanos. Nosotros creemos que aquí está tu chequina. Porque tú lo prometiste, tú dijiste: donde 2 o 3 se reúnan, se congreguen en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Y donde tú estás, Señor, la enfermedad se va, el dolor se va, la depresión se va, la escasez se va. Donde tú estás, Dios, es lo más precioso que podemos tener. Es la presencia misma de tu chequina. Ora, iglesia, ora. Alza tu voz. Dile gracias, Señor, por tu presencia. Clama la creación. ¿Tú quieres experimentar esta mañana la presencia de Dios? Yo te invito a que vengas a este altar.
Has estado desanimado, ven. Canta el pueblo. Ven.